Bienvenidos entonces al operador sanitario en catástrofes naturales. Hoy empezaremos a hablar sobre una pequeña introducción, algunos conocimientos básicos sobre las catástrofes que nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Recuerden que catástrofes naturales van a ser muchas, muy diversas, no todas las catástrofes naturales son del mismo tipo, y como podemos ver en la imagen, las catástrofes naturales pueden ser por su propia naturaleza o también con un poco de ayuda del hombre por algunas acciones o inacciones que he estado haciendo durante un periodo de tiempo, ¿sí? Recuerden un poco que el objetivo es que los participantes determinaran los pasos necesarios para seguir estos procedimientos, poder diagramar las fases de la catástrofe o las etapas, estos procedimientos que vamos a estar hablando antes de que sucedan las cosas, durante y luego en una etapa posterior, ver también cómo podemos recuperar lo que haya quedado de esa catástrofe que no sabemos con cuál nos vamos a encontrar, ¿sí? Cuando se ha declarado un desastre, es necesario tratar de darle prioridad a salvar la vida. A ver, no vamos a poder hacer eh, una, una medida para tratar de salvar todo lo material. Evidentemente, en las catástrofes, lo material les diría que es lo primero que se va a perder, ¿sí? Por eso, en estas fases de las catástrofes, lo primordial siempre es salvar la vida y vamos a hacer mucho hincapié con ello, ya que lo material va y viene y de alguna forma, en algún momento, lo podremos reconstruir. La vida es una sola y la debemos cuidar siempre, bajo todo concepto, ¿sí? Vamos a cuidar cualquier tipo de vida. Bien, se debe contar con un plan de emergencia interno de protección civil, donde ese plan pueda tener un tiempo de ejecución, ese tiempo lo vamos a necesitar entrenar, ese tiempo lo vamos a necesitar conocer, a ese plan de emergencia, para que todos nosotros podamos hablar el mismo idioma, para que todos nosotros, por ejemplo, cuando activamos una alerta y decimos buscar equipo de protección personal, todos sepamos qué es lo que tenemos que buscar, qué tipo de equipo vamos a estar utilizando para esa catástrofe determinada, para esa emergencia determinada, ¿sí? Este plan debe ser supervisado y ajustado para optimizarlo y obtener así un margen de seguridad mucho más amplio. ¿Por qué? Porque recuerden que estas situaciones de catástrofes natural, que a veces también es provocada y ayudada por el hombre, por algunas acciones, por algunas inacciones, debe ser conocido por nosotros. Más o menos tenemos que tener una idea de lo que va a pasar, como para que con ese plan de prevención que empecemos a hacer y lo podamos ejecutar durante la catástrofe, saber que después cómo nos vamos a poder recuperar y hacer esos planes para la recuperación posterior a la catástrofe. Bien, un desastre, a ver, son cosas que generalmente acompañan también a la catástrofe, ¿sí? Es un evento concentrado en tiempo y en espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un severo daño o incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. Esto significa que como esa emergencia que de golpe surgía, brotaba, emergía entre nosotros, nos desestructuraba, bueno, el desastre también es todo eso junto, nos trae estas consecuencias donde el desequilibrio va a ser importante y las pérdidas van a ser mucho mayores. Por eso también tiene que ser un entrenamiento constante para que la población de alguna forma pueda tener una cultura general de qué hacer, cómo hacer y demás. Bien, algunos eventos que vamos a encontrar dentro de las catástrofes naturales son los incendios forestales. Nuestra provincia es muy propensa justamente a los fuegos, ya sea por la sequía que existe por una situación climática, por altas temperaturas, o también
justamente por la mano del hombre, donde muchas veces quieren hacer un fuego controlado, una quema de pastizales, y eso se desmadra y genera realmente un desastre, provocando incendios forestales. Bueno, en esto también habíamos dicho, ¿no?, de que toda vida debía ser cuidada. Entonces, el medio ambiente, todo lo que es nuestra flora y nuestra fauna, debe ser cuidado. Entonces, tratar de generar proyectos donde podamos estar atentos a cómo poder combatir estos fuegos, estos siniestros que se vayan causando, perdón. Generalmente estos siniestros, estos eventos son predecibles, salvo alguna situación de accidente, pero son generalmente las mínimas. Bien, inundaciones también vamos a ver muchísimo y vamos a ver que las grandes urbes también pueden ser afectadas por esto. No necesariamente tenemos que estar cerca del río o del mar para que se generen estas inundaciones, ¿sí? Pueden generarse inundaciones por una constante lluvia intensa, muchos milímetros en poco tiempo, y también eso puede generar una situación de inundación, donde hay ciudades que tal vez no están preparadas con desagües rápidos, o la cantidad de basura que existe en una ciudad tapona justamente los desagües de esa ciudad, ¿no? Las crecientes de río, y fíjense cómo también provincias que son costeras, están expuestas a la creciente del flujo de los ríos, o tal vez expuestas también a las mareas, o también a estas situaciones de catástrofe natural, donde tal vez entre una combinación de vientos, una combinación de lluvia, una combinación de situaciones climáticas, ¿sí? Y evidentemente nuestra ciudad de Córdoba, que está en un valle, que está rodeada de sierras, también nos podemos inundar, y de hecho hay zonas en las cuales se produce una inundación. A ver, yo les quiero hacer algún interrogante con respecto a algunos temas, como para que nosotros vayamos tomando dimensión de este tema de la catástrofe, de este tema del desastre, ¿no? En el caso hipotético que, por ejemplo, el paredón del dique San Roque se rompiera, ¿en cuántos minutos piensan que estaría llegando la cantidad de masa de agua, de ese volumen de agua, a la ciudad de Córdoba? ¿Y ustedes piensan que solo afectaría a la ciudad de Córdoba? Y en el caso de la ciudad de Córdoba, ¿ustedes tienen idea de cuántas manzanas quedarían bajo el agua y hasta qué altura llegaría el agua? Bueno, son interrogantes que nosotros nos tenemos que empezar a hacer justamente para poder realizar temas o planificaciones de mitigación de estos eventos. En el mapa ustedes pueden ver todo lo que es la zona de riesgo de nuestro país con respecto a las inundaciones. Esto un poco también tiene que ver con la presencia de ríos, con la presencia de mares. Entonces, estas cuencas hidrográficas, de alguna forma, tienen que ser un botoncito de alerta para que nosotros podamos trabajar en todas esas zonas. Y fíjense que nosotros muchas veces recibimos inundaciones que no vienen de nuestro país, que vienen de los países hermanos, de los países limítrofes. Entonces, muchas veces una situación adversa de este tipo puede estar acompañada por mucho territorio geográfico, por muchas cuestiones culturales y demás. Bien, ¿qué pasa? Otra catástrofe natural es una avalancha. La avalancha es un deslizamiento brusco de material, de mezcla de hielo, de roca, con suelo y vegetación, que generalmente se produce ladera hacia abajo, ¿no? A ver, son muy importantes porque son impredecibles. De hecho, hay países donde tienen una gran concentración de nieve, en la cual cada determinada cantidad de horas o después de una tormenta
se dedican a hacer avalanchas controladas, justamente para que el nivel de nieve pueda bajar y no sea en extremo peligroso para la población que puede estar cercana, ¿no? Entonces, de alguna forma, se ha generado un plan de mitigación para que esa avalancha de nieve, por ejemplo, a ver, no destroce las pistas y pueda ser controlado, tengamos la avalancha, pero no genere ningún riesgo para las personas que puedan encontrarse en ese momento, ¿sí? Bien, acá y nuestro país es muy propenso a este tipo de catástrofes. Todos los que son los corrimientos de tierra, los aludes, también vamos a encontrar los huaicos, ¿sí? Los huaicos, donde vamos a encontrar este tipo de catástrofes que generalmente la población no está preparada, porque, por ejemplo, son corrimientos de barro producidos por el agua que se meten dentro de la tierra, y uno no ve no alcanza a tomar dimensión del agua que se está metiendo entre la tierra, y de golpe se produce ese desprendimiento, ese escurrimiento de barro o de lodo, y justamente puede llegar a arrasar todo lo que es un barrio, sembradíos, etcétera, etcétera, ¿sí? En el norte argentino tenemos mucho de esto, en todo lo que es la provincia de Jujuy. De hecho, hay zonas que durante determinadas épocas del año se está con una alerta justamente por la posibilidad de que existan estos huaicos o que existan estos aludes de tierra. Los aludes generalmente son, hay mucha presencia de barro, mucha presencia de tierra, ¿sí? Bien, otra catástrofe natural que nosotros vamos a encontrar y que nuestro país es propenso a ello son justamente los terremotos, que es el movimiento de las placas tectónicas. Recuerden esta palabra de la placa tectónica porque la vamos a estar trabajando en determinados trabajos prácticos. En este módulo nosotros vamos a trabajar con mapas, vamos a trabajar justamente con todo lo que es la mitigación de una posible catástrofe en nuestra zona, en nuestro barrio. Vamos a tener que entrenar a nuestra familia, a nuestra comunidad, para saber a dónde tenemos que huir, o dónde nos podemos resguardar ante determinadas situaciones. También saber de que existen al menos 20 o 30 temblores de distinta intensidad en todo lo que es nuestro territorio, o en América, de forma diaria. Hay algunos temblores que son imperceptibles, ¿sí? Pero hay otros que justamente van subiendo en la escala, van ascendiendo en grados, y justamente son mucho más fuertes y la destrucción es mucho más general. Entonces, tener en cuenta que hay aplicaciones que ya se las vamos a pasar, en las cuales ustedes van a poder ir siguiendo de alguna forma todo lo que es los distintos sismos, los distintos temblores, los terremotos que podemos encontrar en el mundo. Como rescatistas, lo importante para nosotros, como primera respuesta para estar atento, sería en un radio de 1000 kilómetros, para que si somos convocados estemos listos, o saber que si hay un sismo de determinadas características, podemos ser convocados para llevar ayuda humanitaria, ¿sí? Bien, con respecto a los tsunamis o maremotos, tener en cuenta que, a ver, para que ustedes lo entiendan, son estos terremotos, por así decirle, que se generan en el océano y generan una serie de ondas que van a generar un oleaje intenso y una subida súbita de la marea, y la destrucción que ello implica en el momento que toca toda esa masa, ese volumen de agua, el continente, y ingresa, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que en determinadas partes del mundo estamos propensos también a encontrar todo lo que son tsunamis y demás. Los tornados, a ver, generalmente vienen acompañados de tormentas, grandes vientos,
donde vamos a encontrar mucho granizo, probablemente encontremos también lluvia. Son corrientes muy violentas de viento que van a superar los 500 kilómetros por hora, ¿sí? A ver, son de distinta intensidad los tornados. Bien. ¿Hemos tenido un tornado acá en Córdoba? Sí, hemos tenido algunos tornados. El último fue para el año, creo que fue en el año 2003, por ahí, donde fue, sí, 2003, diciembre de 2003, donde fue muy intenso y abarcó toda la parte de Barrio San Roque, algunos barrios aledaños, Los Naranjos, etcétera, ¿no? ¿Estábamos preparados para esos? Tal vez una parte de la sociedad sí, pero fíjense que la implicancia fue muy grande y llevó todo lo que eran, por ejemplo, algunas viviendas muy sencillas, hizo una destrucción muy grande. Bien. Los huracanes es un sistema tormentoso, ciclónico, de a baja presión, que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar convirtiéndose en tormenta. Los huracanes son en el mar y en el momento que tocan el continente se convierten en tornados. Pueden ser predecibles, evidentemente, ¿sí? Hoy por hoy los avances tecnológicos nos permiten de alguna forma poder predecir los huracanes de acuerdo a las corrientes ciclónicas y anticiclónicas. Bien, con respecto a la erupción volcánica, nuestro país también tiene algunos volcanes y debemos saber que de alguna forma podemos sentirnos en peligro, ¿sí? Recuerden los volcanes que tuvimos en la parte del sur, donde las cenizas también llegaron acá a la provincia de Córdoba. Entonces, realmente hay que preparar planes específicos para cada una de estas catástrofes para que la mitigación o la minimización de todo lo que va a suceder después realmente pueda ser efectiva y pueda ser manejable, ¿sí? Los volcanes son estas aberturas en la corteza terrestre donde, a través de la cual se puede producir la salida de lava, de gases, están quedando muy poquitos minutos, bueno, y evidentemente va a ir arrojando todo lo que son bloques de tierra, rocas, y va a generar movimientos sísmicos. Bien, pero también vamos a tener estos eventos adversos, antrópicos, donde la catástrofe va a estar acompañada por la mano del hombre, donde el hombre tuvo alguna incidencia, alguna participación, ya sea con mucho tiempo o actual, ¿sí? Con mucho tiempo previo o actual, pero la participación del hombre es la que genera estos eventos antrópicos. Algunas van a ser, por ejemplo, situaciones nucleares, violencia social, fíjense cómo la hambruna de golpe también puede llegar. En estos momentos el mundo en general está pasando un momento muy particular, muy difícil, entonces es importante estar preparado para la posibilidad de un conflicto bélico, situaciones químicas, accidentes aéreos, accidentes carreteros, etc. ¿Sí? Los agentes perturbadores son acontecimientos que pueden impactar a un sistema afectable y transformar su estado normal de daños que pueden llegar al grado de desastre. Dentro de los fenómenos perturbadores hay que tener en cuenta lo que es los que son de origen natural, geológicos, o los de origen humano, donde la participación de la persona, del ser humano, es muy importante. Sanitarios, ecológicos. ¿Y por qué ahora en estos tiempos de pandemia abrimos la posibilidad, la duda a estos eventos sanitarios que estamos viviendo, ¿no? Bien. Los de origen geológico tienen como origen las acciones y los movimientos violentos de la corteza terrestre. Es una categoría que se incluyen los sismos, los terremotos y la estabilidad de las placas tectónicas. Bien,
Con respecto a las inundaciones o los fenómenos de origen hidrometeorológico, se originan por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como huracanes, las inundaciones pluviales, las fluviales, tormentas de nieve, heladas, etc. ¿Sí? Los de origen químico, a tener en cuenta, su origen radica en la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de la interacción molecular o nuclear. Bien, situaciones de índole sanitario, donde algunas se pueden convertir justamente en pandemia, donde algunas enfermedades pueden ser epidemias, pueden ser plagas, entonces a tener en cuenta cómo vamos a estar respondiendo, porque una situación, por ejemplo, un sismo, nos puede llevar de golpe a que se produzcan hambrunas, a que epidemias se contagien de forma rápida y algunas enfermedades empiecen a florecer por la falta de higiene, entre otras. Bien, con respecto a los fenómenos de origen socioorganizativo, son aquellos generados por actos y errores humanos que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Los accidentes aéreos están tenidos en cuenta por esto, ¿no? La mayoría de los accidentes aéreos no son por fallas mecánicas o técnicas, sino justamente por errores humanos. Y acá empezamos a ver justamente el tema de las fases, donde fíjense en el reparto de esta torta, vamos a ver algunos tiempos y su impacto en el antes, en el durante y en el después. En el antes vamos a trabajar mucho con simulacros, con aprendizajes, vamos a estudiar un análisis de vulnerabilidad, de riesgos, donde la capacitación va a ser permanente para que de alguna forma nosotros podamos estar preparados para eso que va a venir. No sabemos bien cuál va a ser el efecto, pero sabemos que algo puede venir y nos vamos a preparar. Ahí es donde vamos a empezar a preparar los planes previos, toda la fase de preparación. En la etapa del durante vamos a ver, primero evaluar rápidamente qué es lo que está pasando, luego vamos a tratar de mitigar y evidentemente vamos a buscar el control de la situación durante esa catástrofe natural. En el después vamos a trabajar con más tiempo la vuelta a la normalidad, pero trabajando en los planes que hemos hecho anteriormente para la posibilidad de mitigar y minimizar estos efectos posteriores a la catástrofe, ¿sí? Entonces, también hay que hacer un plan para volver a la normalidad y lo debemos ir adaptando de acuerdo a la situación con la que nos vamos a ir encontrando. Los planes de evacuación, de emergencia, nos sirven a nosotros para evacuar, para saber cómo participar, cómo actuar en determinadas situaciones. Ya les vamos a pasar un manualcito justamente para que se puedan apoyar y trabajar en el trabajo práctico, ¿sí? Son procedimientos detallados de acciones pendientes a minimizar los efectos de un acontecimiento anormal. Empezar a ver los riesgos internos, chicos, saber cuáles son los riesgos potenciales que nosotros tenemos, empezando por nuestro domicilio, empezando por nuestra manzana, cuáles son los peligros que tenemos cerca, si tenemos ríos, si tenemos centrales eléctricas, centrales nucleares, y así sucesivamente para ir haciendo un plan y poder hacer una buena gestión del riesgo, donde nosotros sepamos dónde nos vamos a poder concentrar o dónde no vamos a ir justamente porque el riesgo es mucho mayor, ¿sí? Evidentemente todas estas imágenes que vamos viendo nos muestran efectos de catástrofes y los potenciales peligros que pueden aparecer después de empezar justamente, desde que haya empezado la catástrofe, los vientos, el sismo, ¿no? Miren, por ejemplo, todo el efecto que podemos tener con la cantidad de cables, con la cantidad de carteles que tenemos dentro de una ciudad. Ver todos los riesgos en el entorno, hacer una previsión, hacer una prevención de situaciones que pueden pasar.
trabajar mucho en todo lo que es la evacuación, entrenar a nuestros seres queridos, entrenar a la población, enseñándoles cómo evacuar, hacia dónde tienen que ir, de qué forma, si tienen que correr, si no tienen que correr, acatar las distintas instrucciones. Estar muy atento a todo lo que es las rutas primarias y rutas alternativas o secundarias, estar atentos a todo lo que es la cartelería de un lugar que nos va a permitir tener información de primera mano en todo lo que es una evacuación parcial, ver la posibilidad de replegar y hacia dónde replegar, y también aprender algunas técnicas, por ejemplo, el triángulo de la vida, que eso rápidamente lo van a aprender para los próximos 10 minutos. Cuando hagamos la pausa, buscan rápidamente todo lo que es el triángulo de la vida, ¿sí? Puntos de reunión donde encontrarse en la plaza del barrio o los lugares seguros, todo lo que es señalización, como habíamos dicho, aprenderla y trabajarla. Bien, y saber, por ejemplo, que en las catástrofes va a haber colores donde cada uno de nosotros va a tener una tarea específica, ¿sí? Por ejemplo, el jefe de la brigada va a tener el color amarillo, la brigada de comunicación el verde y la brigada contra incendios el rojo, y así sucesivamente todo lo que es sanidad, seguridad, etcétera, etcétera. Contar con un sistema de alarma previo, las rutas deben ser conocidas por todos, o justamente los mapas de fácil acceso. Me está quedando un minutito. Bien, al culminar la evaluación vamos a hacer una verificación donde todas las personas a nuestro cargo lograron salir, ver el listado de gente, quiénes estaban adentro, quiénes estaban ausentes, quién no se reportó, ¿sí? Vamos a tratar de rendir un informe al oficial de seguridad de cada una de nuestras zonas y notificar las situaciones anómalas. Bien, vamos a bajarnos, chicos, está quedando un minutito, nos volvemos a subir al